Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el ministerio, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, ministros de los diferentes países de la América Latina y el Caribe. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su programa correspondiente a este tiempo, y así nos prepare y estemos listos para con nuestras congregaciones ser transformados y raptados en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. En lo que lo buscan, es para mí una bendición grande estar con ustedes, ministros de los diferentes países, en esta reunión de ministros, en donde esperamos que Dios nos ayude. Queremos pues estar listos con nuestras congregaciones para ser transformados y raptados, y Dios pues nos va a ayudar porque es su palabra y su programa, y Él no puede apartarse de su programa. Por lo tanto, Él estará ayudándonos en este día postrero. Vamos a ver lo que nos dice Dios por medio del apóstol San Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, donde dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El misterio de la fe. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Fe es revelación, y por medio de la revelación divina de la primera venida de Cristo al alma de los seres humanos encontramos que
las personas han estado creyendo en Cristo como nuestro Salvador y han estado lavando sus pecados en la sangre de Cristo y han estado recibiendo el Espíritu de Cristo. Y así es como ha estado siendo creada una nueva raza, una nueva creación de la cual Jesucristo, el segundo Adán, es la cabeza. O sea que este misterio de la fe es más grande de lo que los seres humanos se imaginan, pues algunas personas han pensado en Jesucristo como el líder de una nueva religión y no se han dado cuenta que Jesucristo es el líder, la cabeza de una nueva raza que gobernará este planeta Tierra y el universo completo. Es la nueva raza que viene por creación divina, llamados en la Escritura los hijos e hijas de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora ven ustedes cómo, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, encontramos que hemos entrado a formar parte de esa nueva raza, al cumplir el proceso completo de creer en Cristo, lavar nuestros pecados en Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y ahora San Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vean ustedes, hemos sido creados en Cristo Jesús. Es una nueva creación la que Dios está realizando y los miembros de esa nueva creación son mencionados en la Escritura como los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo San Pablo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque por medio de la sangre de Cristo, nuestros pecados son lavados y somos justificados, porque quedamos como si nunca antes hubiésemos pecado. Y sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del pueblo hebreo y del pueblo gentil. De esos dos pueblos está haciendo ¿qué? Un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es un nuevo hombre, una nueva creación, la creación de un nuevo hombre, lo que Cristo está realizando de edad en edad hasta llegar hasta nuestra edad, en este tiempo en el cual vivimos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio del Espíritu de Cristo es que nosotros tenemos entrada al Padre,
Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora por medio de Cristo es que tenemos entrada al Padre, y por medio de Cristo es que tenemos entrada también al cuerpo místico de Jesucristo, que es esa nueva raza, esa nueva creación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia más importante del universo completo, a la familia de Dios, y eso es a la realeza del universo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora vean ustedes, ese cuerpo místico de creyentes está representado en un templo para morada de Dios en Espíritu Santo, primeramente en las primicias y después en toda su plenitud. Primeramente en las primicias recibiendo el Espíritu de Cristo y así recibiendo un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y después recibiendo la plenitud de Dios, en donde recibiremos el cuerpo eterno, el cuerpo nuevo, y en donde Dios morará en cada uno de nosotros en toda su plenitud, y en donde todos estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, los hijos de la fe en Cristo. Y vean ustedes cómo pronto en este planeta Tierra habrá millones de seres humanos perfectos, con cuerpos perfectos y espíritus teofánicos perfectos también. Y será por una temporada de 30 a 40 días y después nos iremos de aquí, porque aquí en la tierra las cosas se van a poner más difíciles con los juicios de la gran tribulación, mientras que en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, hay una gran fiesta, la fiesta de boda, la gran cena de las bodas del Cordero, para la cual tenemos invitación. Y Él nos da el traje de boda, el Espíritu Santo, y en el día postrero, vean ustedes, seremos vestidos con una vestidura física y eterna para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora vean ustedes, vestidos por dentro con el cuerpo teofánico y luego vestidos por fuera con el cuerpo eterno, estaremos listos para estar en la cena de las bodas del Cordero. Y ahora vean ustedes cómo es este cuerpo místico de creyentes, el que tiene el misterio de la fe, tiene la revelación de la fe en Jesucristo, la revelación de la obra de Cristo como Cordero de Dios, y para el día postrero tendría la revelación de la obra de Cristo y venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y su obra de reclamo. Y ahora vean ustedes cómo el misterio de la fe ha estado siempre, ¿dónde? En el templo de Dios, en la casa de Dios, que en el Antiguo Testamento, vean ustedes, lo encontramos de Adán hasta Cristo, que corresponde al atrio de la casa de Dios. Por eso ustedes pueden ver que la Biblia nos dice en Hebreos que ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y ahora ven ustedes como San Pablo dice, y Moisés a la verdad, capítulo 3, verso 5 en adelante, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora, ¿cómo es posible que Moisés, habiendo vivido antes del nacimiento de la iglesia de Jesucristo, el día de Pentecostés, estuvo en la casa de Dios como siervo? Es que la casa de Dios tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. No se puede entender ese misterio de que Moisés estuvo en la casa de Dios, siendo la casa de Dios la iglesia. No se puede entender a menos que uno no comprenda que la casa de Dios tiene atrio, lugar santo
y lugar santísimo. Y miren, todos los profetas que Dios ha enviado han estado en la casa de Dios. Los profetas enviados de Dios para su pueblo. Ahora podemos ver cómo ellos estuvieron en el atrio de Adán hasta Jesús. Luego encontramos cómo los correspondientes a la dispensación de la gracia han estado en el lugar santo. Miren, Elías estuvo en el atrio en su primera manifestación, segunda y tercera manifestación, o sea, Elías Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista. Y luego pasó al lugar santo Elías, el ministerio de Elías, en la séptima edad de la iglesia gentil, en William Marion Branham. Y el ministerio de Jesús, vean ustedes, estuvo en el atrio, en su primera venida donde llevó a cabo su sacrificio. Después lo encontramos en el lugar santo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y del día de Pentecostés en adelante. Y luego ese ministerio para el día postrero estará en el lugar santísimo de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular y el territorio para el cumplimiento de esa etapa de la iglesia es de la América Latina, así como el cumplimiento de las 7 edades corresponde a los diferentes territorios donde fueron cumplidas esas edades. Y ahora vean cómo Cristo estuvo manifestado en cada ángel mensajero, en cada edad, en el lugar santo de la casa de Dios, en la porción correspondiente a cada edad. Y para el día postrero, Cristo estará donde? En el lugar santísimo. Entra al lugar santísimo. Vean ustedes, así como Él entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo, así también Él en el día postrero entra al lugar santísimo de su templo espiritual. Y miren ustedes, el templo que está en el cielo, cuando el Cordero Jesucristo salga del lugar de intercesión, cuando entre el último de los escogidos de Dios, el cual no puede entrar antes de los que son penúltimos, sino que entra último. Pero para conseguir el último hay que conseguir los que van antes del último. Y podemos ver que cuando Él salga del trono de intercesión en el cielo, ese trono de intercesión en el cielo se convierte en un trono de juicio. Y solamente por medio del templo de Jesucristo aquí en la tierra se podrá obtener las bendiciones de Dios, se podrá obtener misericordia de parte de Jesucristo. Eso es lo que estará sucediendo en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, porque su templo estará allí y por consiguiente la misericordia de Dios, vean ustedes, no estará arriba en el templo que está en el cielo, sino que estará en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y desde ahí será que Jesucristo impartirá misericordia o juicio sobre personas o naciones. Y lo que sea hecho desde el lugar santísimo de su templo será respaldado por Dios desde su trono en el cielo. Por eso es que todo lo que será hecho en la tierra será ministrado desde el templo del Señor Jesucristo. Es un templo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Miren ustedes, cuando el pueblo hebreo tenía el tabernáculo de Moisés y luego el templo de Salomón, donde ellos iban para buscar la misericordia de Dios, iban al templo. Allí se ofrecían los sacrificios por el pecado y para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y vean ustedes, se llevaba la sangre al lugar santísimo y si era aceptada por Dios, el sumo sacerdote luego salía y el pueblo veía que Dios había aceptado el sacrificio y la sangre del sacrificio y quedaba reconciliado el pueblo con Dios. Cada año tenía que hacerse esto allá en el lugar santísimo. Y ahora vean ustedes cómo Cristo en el cielo
ha estado haciendo la obra de intercesión. Y cuando Cristo salga del cielo, del trono que está en el cielo, todos estaremos reconciliados totalmente. O sea que la reconciliación para estar con un cuerpo eterno se habrá realizado. Y el reclamo de esa bendición, vean ustedes, Cristo la hace, y cuerpos eternos para todos los hijos e hijas de Dios serán creados para los muertos en Cristo del polvo de la tierra. Para nosotros los que vivimos, pues ya tenemos el polvo de la tierra que se necesita. Por lo tanto, lo que necesitamos es que Dios tome este polvo de la tierra que está en forma de hombre, en forma de ser humano, y lo transforme y cree con este polvo de la tierra que está en forma de ser humano, cree un nuevo cuerpo. Es una nueva creación. Y ahora podemos ver que todo eso depende de Jesucristo. Y al salir del trono de intercesión en el cielo, el trono allá en el cielo se convierte luego en un trono de juicio. Pero miren ustedes, los escogidos de Dios reciben su transformación, entran a eternidad, quedan reconciliados con Dios totalmente en la plenitud, o sea, en cuerpo también. Y luego Jesucristo estará en la tierra, tanto en su trono de su templo espiritual, como en su trono literal, el trono de David. Por eso es que en el trono en que estará Jesucristo, ahí estará con él el vencedor. Tanto en el trono literal de David, como en el trono humano que Cristo tenga para el día postrero. Y en el templo espiritual de Cristo, así como hubo un candelabro o candelero con 7 lámparas, que fueron las 7 edades compuestas por los redimidos de Cristo de las 7 edades, y los 7 ángeles mensajeros, vean cómo Cristo representó en aquel candelabro o candelero con 7 lámparas y 7 luces, representó seres humanos, su iglesia, pasando por las 7 edades en donde Cristo estuvo resplandeciendo por medio de cada ángel mensajero en cada lámpara, o sea, en cada edad del candelero. Y para el día postrero, lo que se materializa es lo que está en el lugar santísimo. Y por eso es que los ministerios que no podían aparecer durante las 7 edades aparecen en la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahora vean cómo la fe en Dios y la fe, la revelación de nuestro Dios, ha estado en su templo todo el tiempo, para la gente que están en su templo, en el atrio de Adán hasta Cristo, en el lugar santísimo de Cristo hasta el ángel mensajero del Señor Jesucristo, y en el lugar santísimo del ángel del Señor Jesucristo y por toda la eternidad. Ahora podemos ver cómo la revelación de Dios ha estado ¿dónde? En su casa, en su templo, compuesto por seres humanos. Vean cómo ya hemos recibido la imagen de Dios, que es el cuerpo teofánico, y recibiremos la semejanza física, que es el cuerpo físico que hemos de recibir, porque seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo todo este misterio de la fe ha estado moviéndose ¿dónde?
en la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Y por eso es que podemos ver que personas del Antiguo Testamento resucitaron cuando Cristo resucitó. Pertenecen a la primera resurrección, así como los santos que resucitarán en este tiempo final, pertenecen también a esa primera resurrección, que es para vida eterna y es para estar en el glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo y por toda la eternidad. Ahora, vean ustedes cómo en cada dispensación ha venido la revelación de Dios, ha enviado Dios el mensajero para esa dispensación y se ha abierto esa dispensación. Y ahí ha estado la revelación, la fe, para los que están ordenados por Dios, para ser parte de ese templo de seres humanos. Encontramos las 7 dispensaciones que son inocencia con Adán, conciencia con Set, gobierno humano con Noé, promesa con Abraham, ley con Moisés, gracia con Jesús y reino con el ángel de Jesús. En los 7 ángeles y mensajeros de las 7 dispensaciones ha estado Dios manifestado, o sea que ha sido el mismo Dios, el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, manifestado en 7 profetas dispensacionales. Y ya encontramos que 6 dispensaciones han transcurrido. Y encontramos que la 7ª se está entrelazando con la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia ha estado llegando a su final y la dispensación del reino ha estado llegando a su comienzo en ese entrelace, en donde encontramos que para el tiempo de Jesús, en ese entrelace, todavía Jesús hacía cosas que pertenecían a la ley, porque se estaba en un entrelace. Y aún Jesús, vean ustedes, fue discípulo ¿de quién? De Juan. Vean cómo el precursado era un discípulo del precursor. Uno que estuvo en el mensaje del precursor, pero era mayor que el precursor. El privilegio grande para Juan el Bautista fue tener como discípulo suyo al profeta más grande de todos los profetas, al cual él le estaba preparando el camino. Y Juan decía, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es él. Y no sabemos cuántos días estuvo Jesús asistiendo a las actividades de Juan, y Juan no se daba cuenta que en medio de él, en medio de ellos, en medio de sus discípulos, estaba aquel al cual él le estaba preparando el camino. Juan decía, en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Y Juan tampoco lo conocía. Él dice, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y yo he dado testimonio que ese es él. He dado testimonio que he visto al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, o sea, sobre Jesús. Y según la carne, vean ustedes, para el pueblo hebreo eran parientes, digamos primos. Otro privilegio grande. Ahora vean ustedes cómo hay un entrelace entre el precursor y el precursado. El más grande viene a ser discípulo del más pequeño. Y el más grande le dice al más pequeño, a Juan, le dice, bautízame. Y Juan le dice, yo soy el que tengo necesidad de ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí para que yo te bautices. Jesús le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Ahora podemos ver cómo hay un entrelace ahí, vean ustedes,
del precursor y el precursado, y cómo hay un entrelace ahí al final de una dispensación. Hay un entrelace del mensajero de la nueva dispensación con el mensajero de la última edad de la dispensación que está llegando a su fin. Y hay ese entrelace, y ahí es donde las personas algunas veces tienen algunos problemas en cuanto a que no entienden que hay un entrelace, y los que siguen al último profeta de la dispensación que está pasando creen que ya eso no hay nada más, y creen que siendo ese el último mensajero ya no viene otro mensajero. Pues no viene otro para esa dispensación que se está acabando, pero viene otro para una nueva dispensación. Y cuando viene otro para una nueva dispensación, ese es mayor que el que ha venido como mensajero último de la dispensación que está terminando. Y por eso siempre el último profeta de una dispensación es el precursor del nuevo profeta dispensacional para una nueva dispensación. Y por consiguiente tiene que haber una conexión, un entrelace. Y tiene que el mensajero para la nueva dispensación agarrar el mensaje de ese último mensajero y agarrar como en una carrera de relevo. Se va agarrando, le dicen el testimonio o el bastón o testimonio, en una carrera de, vamos a decir, de 8 corredores de cada nación, porque es una carrera que tiene 8 relevos, y viene corriendo el primer grupo, y cada uno le da el bastón o el bastón del testimonio al que le toca, y ahí en ese entrelace ustedes ven que el que llevaba el bastón sigue corriendo aunque va sin bastón, y el bastón lo lleva, el testimonio lo lleva el otro que ya lo tomó. Le comienza a contar al que tomó el testimonio, porque viene dando testimonio con el bastón corriendo a ese que le va contando, y al otro no le va contando. El otro va menguando, su velocidad va bajando, y cualquiera que no entienda le dice: pero ¿por qué? ¿Por qué no aumentas la velocidad? Sigue corriendo, corre más. Pero el que tiene que correr más es el que tomó el testimonio. La señal del que tiene que correr más y que tiene que crecer es el que lleva el testimonio. Y así es en cada entrelace. Siempre se ve ese entrelace, y el que no entiende dice: no, yo voy al que salió con el bastón. Y se ve cuando el otro toma el bastón, pero mira también que iba corriendo y se lo quitó. Es que hasta cierto lugar tenía que correr esa persona. Y así es de edad en edad. Y ahora miren ustedes, al final, cuando se llega al entrelace del séptimo que lleva el bastón del testimonio, para entregarlo al octavo, ahí es la parte más importante. Porque ahí, para lo último, Dios coloca el corredor más grande. Porque aunque todos salen corriendo, el último es el que decide. Con el último es que se decide quién gana la carrera o quién la pierde. No dice la Escritura que los últimos son primeros, y no dice que el último, el más pequeño, es el mayor. Ahora, miren ustedes cómo para lo último siempre Dios coloca ¿qué? Un mensajero dispensacional, porque ese es el que llevará el testimonio hasta la meta. Y se entra con ese mensajero
a una nueva dispensación. Y se obtienen las bendiciones prometidas para ese pueblo. Ahora, siempre depende con cuál de los corredores van las personas. Al que le tocó con el primer corredor, pues ya todos están descansando en el paraíso. Pueden decir, estamos descansaditos aquí, pero el tiempo a ellos no le está contando, sino a los que estamos acá. Acá es donde se está trabajando y donde está contando todo lo que estamos haciendo. Por eso es que no queremos irnos todavía de aquí, sino más bien ser transformados para continuar trabajando en la obra del Señor, con el nuevo cuerpo en lo que Dios nos deje trabajar. En esos 30 o 40 días debe suceder algo. Y si con este cuerpo Dios nos ha permitido trabajar en su obra, ¿cómo será si nos permite 30 o 40 días trabajar en su obra con ese cuerpo nuevo? Realmente el mundo entero tendrá que ser estremecido en una forma nunca vista en la historia. Y no van a ser 100, sino que son millones de hijos e hijas de Dios, adoptados con el cuerpo eterno, bajo la dirección de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es la cabeza que corona las 7 edades. Y si es la cabeza, ¿de dónde saldrán las órdenes? Para el resto del cuerpo místico y sus mensajeros, pues tiene que salir del trono. ¿Y dónde es el trono del Señor en su iglesia? En la edad de la piedra angular, la edad del trono. O sea que todo lo que estarán haciendo los santos que resucitarán con sus ángeles mensajeros estará bajo la dirección de Jesucristo desde la edad de la piedra angular y dispensación del reino, por medio de su manifestación correspondiente a la edad de la piedra angular. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a recibir un buen refuerzo de la sexta dimensión y se van a poner la ropa, el nuevo vestido, la nueva ropa para venir y estar con nosotros aquí y decir, aquí estamos a las órdenes de ustedes. Y el mensajero con su grupo de trabajo tendrá un buen refuerzo para el momento que lo necesite. Así que eso va a ser algo grande lo que va a suceder, pero lo más importante es que nosotros estemos listos para ser adoptados y transformados, y entonces ellos nos van a ayudar en lo que nosotros necesitemos y pedimos que nos ayuden. Toda la dirección de lo que Dios estará haciendo en esos 30 o 40 días estará ¿dónde? En la edad de la piedra angular, por medio de la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero. Así como en cada edad, la dirección de Cristo fue por medio de cada ángel mensajero en cada edad. Ahora podemos ver la promesa que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Lo puso sobre qué? Su casa, su iglesia, su familia, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y cuando dice sobre todos sus bienes, eso significa que la administración
de todos los bienes del Señor, la va a estar llevando a cabo ese siervo fiel y prudente. Esa bendición la que hicieron Jacobo y Juan, porque ellos vieron que había una bendición ahí y a ellos no les fue permitida esa bendición. Dios le habló también de esa bendición a Moisés cuando le dijo: déjame destruir a este pueblo y te pondré a ti sobre un pueblo mayor. Y ahora vean ustedes cómo el ministerio de Moisés pasaría del pueblo hebreo, pasaría del atrio, pasaría al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y es ahí, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde el ministerio de Moisés estará teniendo su liderato sobre un pueblo mayor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y después sobre el pueblo hebreo también. Y el ministerio de Elías también. Vean ustedes cómo esos ministerios suben a la edad de la piedra angular para su adopción. Y vean ustedes cómo el ministerio de Jesús también sube a la edad de la piedra angular para su adopción como rey sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. O sea, para ser adoptado ese reino, y en ese reino y reinar sobre todas las naciones. Hemos visto que el mismo proceso que Dios mostró para cada individuo es el que corresponde al cuerpo místico de Cristo, y también es el mismo proceso para estos ministerios que van pasando del lugar del atrio al lugar santo y después al lugar santísimo. Ahora vean cómo todo esto se mueve, y para el día postrero el misterio de la fe estará en la dispensación del reino para el glorioso reino milenial. Ahí estará la fe para toda la humanidad. Ahí estará la revelación de la segunda venida de Cristo, y ahí estará la fe en Cristo para toda la humanidad que vivirá en el glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo bajo la dispensación del reino. Y es ahí en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular donde el misterio de la fe se abre para poder entender y creer en Cristo también como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto que siempre el misterio de la fe está en el templo de Dios, que en la actualidad está compuesto por seres humanos. Y vean ustedes cómo se reflejó en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Vean ustedes cómo en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, la fe del pueblo hebreo, vean ustedes, ¿dónde estaba? En el Dios que estaba, ¿dónde? En el templo, allí. Y ahora vean ustedes cómo también el nombre de Dios estaba allí en el templo, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y podemos ver que todo lo más importante corresponde al lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, al lugar santísimo del ser humano como templo de Dios, que es el alma, y al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Vean cómo para este tiempo final todo corresponde al lugar santísimo del templo de Dios. Del templo de Dios como templo que está en el cielo, del templo de Dios como la iglesia del Señor Jesucristo, y del templo de Dios como individuo. Desde todos esos ángulos tenemos que ver todas estas cosas correspondientes al misterio de la fe.
y ver cómo de ambos pueblos Dios estaría siendo un solo pueblo. Y por eso es que han entrado al cuerpo místico de Cristo hebreos y gentiles durante la dispensación de la gracia, durante las 7 edades de la iglesia gentil, más gentiles que hebreos, y en el tiempo antes de la primera edad de la iglesia gentil, allá en el tiempo de San Pedro y los demás apóstoles, encontramos que entraron en medio del pueblo hebreo muchos hebreos al cuerpo místico de Cristo. Y para el día postrero, la edad de la piedra angular estará llena de gentiles y de hebreos también, porque todos los escogidos que serán llamados y juntados de entre los gentiles son colocados ¿dónde? En la edad de la piedra angular del cuerpo místico de Cristo. Y los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000, también serán colocados en la edad de la piedra angular, aunque ellos corresponden a los siervos, pero estarán ahí en esa edad recibiendo la palabra de Dios, porque en esa edad y a esa edad pertenece la dispensación del reino. Vean ustedes, la edad de la piedra angular no pertenece a la dispensación del reino, sino la dispensación del reino pertenece a la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es una edad eterna. Y ahora vean ustedes el porqué el mensaje de la edad de la piedra angular es para el milenio y para toda la eternidad, porque es un mensaje eterno de parte de Dios para la raza humana. Y por eso es que la predicación del mensaje de la edad de la piedra angular, siendo un mensaje eterno, contiene el misterio de la fe para la dispensación del reino y para toda la eternidad. El misterio de la fe para el reino de Jesucristo, el misterio de la segunda venida de Cristo. Así como la dispensación de la gracia contiene el mensaje de la primera venida de Cristo y por consiguiente contiene el misterio de la fe para la dispensación de la gracia. Y ahora podemos ver el porqué. Durante el reino milenial y durante la eternidad encontramos que desaparecen las sectas religiosas. Y el profeta Zacarías en el capítulo por ahí 14 es, más o menos verso 9, dice: y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. También dice otra escritura: y todos me conocerán, y todos sabrán mi nombre. O sea, el nombre eterno de Dios estará revelado para los seres humanos que entrarán en cuerpos eternos al glorioso reino milenial de Jesucristo. Y todos entenderán el misterio de la fe para la dispensación del reino y para toda la eternidad. Y así la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice el profeta Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Ahora vean cómo es el mismo Jesucristo en el atrio, cómo es el mismo Jesucristo en el lugar santo y cómo es el mismo Jesucristo en el lugar santísimo. O sea que el misterio de la fe es en Jesucristo, es la fe en Jesucristo, porque Jesucristo en el atrio es el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová que acompañó al pueblo hebreo y que acompañó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que estuvo con Noé, estuvo con Enoc, estuvo con Set, estuvo con Adán. El mismo ángel del pacto, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico.
Y ahora podemos ver cómo ha ido pasando todo ese programa divino, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y en cada ocasión en que una nueva dispensación se abre, ¿qué ha sucedido? Ha venido más luz para los seres humanos de parte de Dios. Y para el día postrero, siendo que tenemos la promesa que será un día en donde el sol de justicia nacerá para los que temen el nombre del Señor, será un día de luz. Ese es el día del séptimo milenio y ese es el día de la dispensación del reino, en donde habrá luz para los seres humanos, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y cuando podemos ver que Jehová es uno y uno su nombre, podemos ver que Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual estaba en su cuerpo teofánico, llamado así, en ese cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, y luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos en el velo de carne llamado Jesús. Vean ustedes el misterio de Dios, el cual estuvo de edad en edad manifestado por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento manifestado por medio de sus 7 ángeles mensajeros. Ha sido una manifestación del ángel de Jehová, de Jesucristo en teofanía, por medio de los ángeles mensajeros de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Por eso son llamados los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y para el día postrero, pues estará manifestado en su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde el misterio de la fe para la dispensación del reino estará siendo abierto, y todos entenderemos que el misterio de la fe para la dispensación del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Vean que el misterio de la fe siempre ha estado en el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico de dispensación en dispensación. Y para este tiempo final en que vivimos, vean ustedes las bendiciones tan grandes que Dios ha prometido bajo el misterio de la fe. Y le dará ese misterio de la fe de rapto, la fe que está en la segunda venida de Cristo, la fe de rapto que nos da la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo su voz. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo dice que la fe de rapto está ¿dónde? En los truenos. ¿Y qué es lo que los truenos revelan? ¿Revelan qué? El séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora ahí tenemos el misterio de la fe para el rapto, que es el misterio de la fe, de la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. La venida del ángel del pacto, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, del cual el precursor dijo que es el Espíritu Santo. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, nos dice en la página 277 del libro de los sellos. Y en la página 256 del libro de los sellos nos dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ese es el misterio de la fe para dispensación del reino y para la edad de la piedra angular.
Ese es el misterio de la fe para el rapto, para todos los escogidos de Dios en el día postrero. Y hemos visto que el precursor de la segunda venida de Cristo dijo: si no vigilamos, nos pasará por encima, porque todo será en simplicidad. Y de 10 cosas que Dios ha prometido, 9 son cumplidas, y las personas ni las ven ni las entienden. Esto es, los que no tienen el conocimiento de estos misterios. Y dice, yo no me daba cuenta cuando estaba predicando acerca de sed humildes en el mensaje Dios en simplicidad, pero ahora sí me doy cuenta, porque será de una forma tan sencilla, tan humilde, que será como el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. O sea que vendrá como Juan el Bautista y como Jesús. Y cuando nos habla que vendrá como Juan el Bautista, el séptimo sello, ¿qué nos está diciendo? Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías en su tercera manifestación. Y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles en el día postrero. Y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. Esos son sus ángeles. Viene con Elías en su quinta manifestación. Así es que viene como Juan el Bautista. Podría decir también viene como Eliseo. Cuando él habla en algunas ocasiones, vendrá el Eliseo que vendrá. Puede decir el Eliseo que vendrá, el Elías que vendrá, o el Juan el Bautista que vendrá, o el William Marion Branham que vendrá. Porque se está refiriendo al ministerio que estaba en ellos, que es el ministerio de Elías. Y cuando habla del que vendrá, podrá decir el Moisés que vendrá. Está hablando del ministerio de Moisés para repetirse por segunda vez. El pueblo hebreo está esperando a Moisés, está esperando a Elías y está esperando al Mesías. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, viene con sus ángeles. Viene con Moisés, viene con Elías y viene el Hijo del Hombre con el ministerio de Jesús también. O sea que cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, o sea, sobre la palabra pura, sobre el mensaje puro del Evangelio del Reino, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios, o sea, el Verbo encarnado en un hombre. Estuvo encarnado en Jesús de Nazaret. Eso fue la primera venida de Cristo. El ángel del pacto estuvo allí encarnado, manifestado en carne humana en la persona de ese joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. En ese cuerpo creado por Dios, un cuerpo perfecto, ahí estuvo el ángel del pacto manifestado. Pero ahora, para el tiempo final, Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, Él puede tener el cuerpo de carne que Él quiere escoger para manifestarse y cumplir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre, en el hombre que Él haya escogido para tener esa manifestación. Y tiene que ser parte del cuerpo místico de Cristo para poder ser un redimido con la sangre de Cristo y ser un hijo de Dios. Porque ya en la casa de Dios, ya Dios no está usando siervos, sino hijos. Hijos, y por consiguiente herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el ministerio de Moisés, del cual Dios le dijo a Moisés: déjame destruir este pueblo y yo te pondré sobre otro pueblo mayor, pondría el ministerio de Moisés, vean ustedes, sobre un pueblo mayor. Y el velo de carne de Moisés que estaba allí hubiera sido el instrumento, pero por cuanto no estaba en el programa de Dios que ese velo de carne fuera el que tuviera ese ministerio sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo, para el día postrero,
el ministerio de Moisés estará en un velo de carne del cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, de los hijos de Dios, no de los siervos de Dios. Y estará sobre un pueblo mayor que el pueblo hebreo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por millones de seres humanos redimidos en y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como el ministerio de Moisés estuvo sobre el pueblo hebreo, el Israel terrenal, para el día postrero estará sobre el Israel celestial, pero en un hijo de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y el ministerio de Elías también estará sobre un hijo de Dios, el ángel del Señor Jesucristo. Y el ministerio de Jesús también estará sobre un hijo de Dios, el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o que han de suceder pronto. Ahora podemos ver este misterio de la fe para el rapto, y de la fe para el reino milenial, y de la fe para el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo, y para toda la humanidad que vivirá en el reino milenial y por toda la eternidad. Podemos ver que este misterio de la fe para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Como el misterio de la fe para la dispensación de la gracia fue el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver que siempre es el misterio del ángel de Dios, del ángel de Jehová, manifestado en las diferentes dispensaciones. Hemos visto las dispensaciones, los mensajeros también de las dispensaciones. Hemos visto el templo de Dios y hemos visto la parte del templo en la cual nos encontramos en este tiempo final. La parte más importante del templo del Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que todos los profetas de edades y de dispensaciones desearon vivir. Estamos viviendo en el tiempo en que los apóstoles desearon vivir. Estamos viviendo en el tiempo en que todos los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob desearon vivir. Y a nosotros, por elección y predestinación divina, nos ha tocado vivir en este tiempo, y no solamente vivir en este tiempo, sino ser parte del cuerpo místico de Cristo de este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Edad que se está cumpliendo ¿dónde? Pues en la América Latina y el Caribe. No sabíamos por qué estábamos en la América Latina y el Caribe, pero ahora podemos ver por qué estamos en la América Latina y el Caribe. Si no supiéramos esto, hubiéramos deseado vivir en el tiempo de San Pablo, o en el tiempo de Moisés, o en el tiempo del profeta Elías, o en el tiempo de los apóstoles, o en el tiempo de la primera edad allá de San Pablo, o en el tiempo de la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta allá en Europa, o en el tiempo de la séptima. Pero miren, esas edades eran edades temporales. Ya pasaron y ya esos territorios están sin la bendición de Dios. Y ahora el único territorio que tiene la bendición de Dios es el territorio donde se está cumpliendo la edad de la piedra angular. Y por la gracia de Dios nos ha tocado vivir en el territorio que tiene la bendición de Dios en este día postrero. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que hacemos nosotros
para tener tanto éxito y prosperar. Y en tan corto tiempo, una congregación comenzar, multiplicarse y al poquito tiempo tener un problema, que ya la gente no cabe en ese lugar. Y ese es un buen problema. Esto es porque la bendición de Dios está en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y es porque nosotros estamos en esa edad y en esa dispensación y en el territorio donde se está cumpliendo esa bendición. Y si alguno se ha ido a otro territorio, mira, la bendición de Dios, si es un escogido, está con él también. Y trabaja y Dios obra en favor de ese trabajo, y si hay más escogidos en este territorio, tiene éxito su labor. Si no hay escogidos en ese territorio, pasa mucho trabajo y ya a lo último estará con nosotros acá en la América Latina y el Caribe. ¿Cómo que estar acá? Y usted creerá que cuando tenga el nuevo cuerpo se va a ir para otro lugar. Va a estar con nosotros acá. Hasta los santos de las edades pasadas van a estar con nosotros acá. Y no se sabe si un poquito antes estarán con nosotros los que están en otras naciones. Eso dejemos en que las cosas vayan ocurriendo, porque si se aprietan las cosas en los territorios donde ellos están, ellos saben para dónde correr. Ellos van a correr para su familia, y su familia son los escogidos de nuestra edad. Bueno, eso lo dejamos en las manos de Dios y de las personas, para que Dios sea el que se encargue del tiempo y de todas esas cosas, porque mientras estén en otros territorios, alguna labor tienen que estar haciendo en favor de los demás que estén allá, que también sean escogidos de Dios. Bueno, hemos visto el misterio de la fe, de edad en edad y de dispensación en dispensación, y hemos visto que es la fe en el ángel de Jehová, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y esa es la fe, la revelación que es dada a los hijos e hijas de Dios, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Es la fe en el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, en un solo Dios. Es la revelación de un solo Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Verbo. Y es la fe que todos nosotros en este día postrero tendríamos para ser transformados y raptados en este tiempo. En lo espiritual, vean ustedes, ocurre un rapto cuando somos pasados o trasladados de la séptima edad a la edad de la piedra angular. Ese es un rapto espiritual, un rapto de una edad a otra edad. Ya ahí se está reflejando quiénes serán los que serán raptados en el rapto literal de este planeta Tierra a la cena de las bodas del Cordero. Porque los que no hayan sido raptados espiritualmente de una edad a otra edad, o sea, no hayan sido raptados de la séptima edad a la edad de la piedra angular, no podrán ser raptados de esta tierra a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Porque la fe para el rapto se recibe ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Ahí es donde se recibe la fe, la revelación del séptimo sello. Porque la fe para el rapto es la revelación del séptimo sello. Es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Esa es de la fe la revelación que la iglesia del Señor Jesucristo estaría esperando en el día postrero. Y esa revelación solamente se encuentra en la edad de la piedra angular.
En ninguna otra edad se encuentra esa revelación. Las demás edades contienen la revelación de la primera venida de Cristo. Y en la única edad donde estará la revelación de la segunda venida de Cristo será en la edad de la piedra angular. Y también tendrá nuestra edad la revelación de la primera venida de Cristo. Tendrá el conocimiento de lo que ha sido la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y hemos pasado por esa etapa para lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu. Y luego pasamos a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del misterio de la fe. Y hemos hablado del misterio de la fe para el rapto, de la fe para ser transformados y raptados, de la revelación para el rapto, que es la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación del séptimo sello. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la fe. La fe de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. La fe, la revelación del séptimo sello, de la segunda venida de Cristo. Ya podemos dejar a Miguel por aquí. Para continuar, pensé que estaba buscando la Biblia que está en portugués, que le hicieron hay algunas cosas que fueron, ¿cómo es? Modificadas. Es una Biblia que está, ¿cómo es? Revisada. En la revisión que le hicieron, pues le hicieron algunas revisiones en algunos textos. Y eso es allá en medio del pueblo brasileiro, en donde pueden pues leer esas ¿cómo dije? Esas revisiones. Yo estuve viendo solamente una, me parece, no recuerdo si estuve viendo otras más, a ver si habían otras, pero por lo menos vimos una y está muy bien la revisión, pero eso, diga sí o diga de otra forma, el cumplimiento es lo que vale. El cumplimiento es que la interpretación de lo que está allí escrito. Ahora, bueno, esa ha sido la forma en que yo siempre lo he dicho y ahora apareció en esta Biblia ya de Brasil en esa forma. Así es que los brasileiros como que están teniendo más luz. Pero miren ustedes, si fuera de la forma en que estaba antes la Biblia, pues eso no hay ningún problema. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido ahí, de la forma que Él lo prometió y de la forma en que Él vio que iba a ser cumplido. Así es que eso no ni le quita ni le añade a lo que Dios ha prometido que va a cumplir. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín, y nos veremos ya en la noche. Por aquí Miguel tiene San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Eso, fe allí. San Lucas capítulo 18, verso 8. Esa fe allí porque cuando el Hijo del Hombre En la fe en la venida del Hijo del Hombre. Hallará fe en la tierra. Para creer en su segunda venida. Pero la cosa es que cuando Él venga, hallará, no la va a hallar, porque la tiene que traer. Si la trae, pues no la hay, pues la tiene que dar. Si los truenos van a dar la fe, es porque no la hay. Van a dar la fe de rapto, y la fe de rapto la contienen los truenos, y los truenos lo que revelan es que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. La fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, nadie en la tierra la tendría hasta que
Cristo la diera. Bueno, como tampoco la revelación de la primera venida de Cristo nadie la tenía hasta que fue dada la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Bueno, estaba viendo por aquí también que el Señor ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Yo creo que también la revelación es una cosa que va progresiva. va en una forma progresiva, va aumentando. Hoy usted conoce una parte, después conoce otra parte y así por el estilo, porque en la revelación cada tema tiene diferentes ángulos que tienen que ser entendidos. Por ejemplo, cuando se habla del lugar santísimo, se habla del lugar santísimo en la persona como individuo, que es un templo de Dios. Se habla del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Se habla del lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y se habla del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y se habla del lugar santísimo de la edad de la piedra angular como edad también, y dónde se cumple esa edad. Y se habla del lugar santísimo como dimensión también, que es la séptima dimensión, lo cual vamos a dejar quietecito ahora aquí. Así es que Dios les continúe bendiciendo, Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.